Queremos encontrar la solución general al coeficiente constante de cuarto orden, y encontraremos la solución general usando lo que ya sabemos sobre segundo. Ordene las ecuaciones y las notas que se muestran a continuación para comenzar a analizar la ecuación diferencial. Observe cómo la ecuación característica correspondiente es r con respecto a la cuarta menos 5r al cubo más 6r al cuadrado es igual a 0, el siguiente paso es encontrar las raíces o soluciones. Primero restemos el máximo común divisor de r al cuadrado. Sí. Y ahora factorizamos r al cuadrado menos 5r más 6. Los factores de r al cuadrado son r y r, los factores de 6 positivos que suman un menos 3 son menos 2 y menos 3. Tenemos tres raíces o tres soluciones, tenemos r igual a 0, pero como el factor de r ocurre dos veces r es igual a 0 tiene multiplicidad de 2 o es una raíz repetida. Y entonces tenemos dos raíces distintas de r igual a 2 o r igual a 3. Ahora echando un vistazo a nuestras notas para ecuaciones de segundo orden. Usaremos las notas para el número 1 y el número 2, mientras que para el número 1, si tenemos una ecuación de segundo orden y tenemos dos raíces reales distintas, r sub 1 y r sub 2, la solución general es si de x igual a c sub 1 vez e elevado a la potencia de r sub 1 veces x más c sub 2 veces e elevado a la potencia de r sub 2 veces x. Y número 2 cuando tenemos dos raíces iguales reales, la solución general es si de x igual a c menos 1 elevado a la potencia de rx más c menos 2 veces xc a la potencia de rx. Observe el factor extra de x en el segundo término. Esto indica que la solución general de la ecuación de cuarto orden dada es si de x igual a, usemos primero las dos raíces distintas de 2 y 3. Usando la raíz de 2 tenemos c sub 1 a las 2x plus usando la raíz de 3 tenemos c sub 2 elevado a la potencia de 3x más y ahora usando la raíz de 0 con multiplicidad de 2 o la raíz repetida de 0 tenemos c menos 3 veces elevado a 0 más c sub 4 veces x por e hasta 0, lo que simplifica que la solución general sea, y de x igual a c sub 1 a las 2x más e menos 12 a las 3x e igual a 0 es igual a 1, lo que nos da más e menos 3 más e menos 4x. Esta es la solución general. Espero que te haya resultado útil.